Buenas, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Eh, el, día, el día de hoy vamos a realizar o les voy a explicar el trabajo eh, que nos ha dejado para poder realizar como trabajo domiciliario de la segunda unidad. Mi nombre es Joel Cruz y vamos a hablar eh, sobre los instrumentos analógicos y digitales, ¿no? Bueno, para empezar, tenemos una pequeña imagen de un instrumento de medición. Eh, bueno, en primer lugar tenemos que empezar a hablar o a hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué son instrumentos de medición? En primer lugar, los instrumentos de medición son más que todo herramientas, ¿no? Que se usan para medir o para poder comparar magnitudes, ¿no? De la corriente, ¿no? Bueno, de los cuales nos permiten que los objetos se confeccionan con la precisión requerida. Por ejemplo, ¿no? Para poder fabricar motores necesitamos saber, ¿no? La medida de la corriente, ¿no? Para la cual va a trabajar, ¿no? O transformadores, ¿no? Y más que todo para la fabricación, ¿no? De maquinaria o equipos, ¿no? Bueno, también tenemos que conocer o, o saber o hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué es medir? En sí, el medir lo entendemos como hallar una cantidad a algo, ¿no? Pero en sí la teoría nos dice, ¿no? Que es un término, bueno, que es un término que usamos siempre, ¿no? Pero nunca nos hemos planteado, ¿no? Exactamente cómo definimos, ¿no? Científicamente esa palabra. Más que todo, medir es comparar una magnitud con otra, ¿no? Tomada de una manera arbitraria como referencia denominada patrón y expresar cuántas veces la contienen. Por ejemplo, cuando medimos, ¿no? Obviamente con cuidado, podemos observar algunas lecturas erróneas, ¿no? Pero por otro lado también debemos observar también los errores, ¿no? Que al medir podemos encontrar, ¿no? Eh, Más que todo por los errores que a veces los instrumentos, eh, como manejamos la corriente o como medimos la corriente, sufren daños, ¿no? Por excesos de corriente o por alguna otra índole que le afecta al instrumento de medición. Bueno, o también algunas limitaciones, ¿no? En la cantidad que puede resistir, ¿no? De voltaje que puede resistir un instrumento. Bueno, eh, luego vamos a ver, ¿no? Algunas magnitudes, unos ejemplos, ¿no? De algunas magnitudes que son usadas, ¿no? En los circuitos, y más que todo también en los instrumentos de medición. Bueno, por ejemplo, tenemos, ¿no? Que es eh, las magnitudes que tenemos, por ejemplo, es la cantidad de electricidad, ¿no? Que está representado por el símbolo Q. La unidad es el coulomb
y el aparato que lo mide o el instrumento de medición vendría a ser el galvanómetro, ¿no? Otra magnitud que es la intensidad, que está representado por el símbolo de I. La unidad es el amperio y el aparato con el cual se mide también es el amperímetro. Bueno, de igual manera también tenemos la resistencia, ¿no? Como magnitud, el símbolo es R, y la unidad es el ohmio, ¿no? Que ya lo hemos trabajado en varios ejercicios, ¿no? Y el aparato con el cual medimos es el ómetro, ¿no? O ohmímetro también, ¿no? Bueno, la otra magnitud también, como ejemplo, tenemos el voltaje, ¿no? Que generalmente en los ejercicios lo trabajamos, y el símbolo es la V, la unidad es el voltio, y el aparato con el cual lo medimos es el voltímetro, ¿no? Bueno, además, también tenemos que ver la clasificación de los instrumentos de medida, ¿no? En este caso, sabemos que los instrumentos de medida, por el avance de la tecnología, eh, podemos clasificarlos en instrumentos analógicos y instrumentos digitales, ¿no? Eh, Como instrumentos analógicos, sabemos, ¿no? Que es el que es el instrumento prácticamente que nos indica el valor de la variable a medir en forma continua, ¿no? Con la ayuda de una aguja, y se transfiere directamente a una escala de medición, haciendo uso solo de las propiedades físicas de los materiales, ¿no? En este caso, una magnitud medida se traduce en una señal analógica, ¿no? Y tiene un sistema que traduce esa medida a un sistema que nos indica la medida del indicador, ¿no? Que apunte la aguja, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Un amperímetro analógico, ¿no? Se caracteriza por esta aguja y su bobina, ¿no? Y ahí están las mediciones, ¿no? Que podemos alcanzar. De igual manera, también, eh, dependiendo, ¿no? Del sistema que utilice el indicador, existen diferentes tipos de aparatos también, ¿no? Que, por ejemplo, el magneto eléctricos, ¿no? Nos dice que consta de una bobina y un imán que producen dos campos magnéticos, ¿no? Y solo se emplean para corriente continua, ¿no? Tienen gran precisión, sensibilidad. Por ejemplo, son los amperímetros, voltímetros, ómetros, ¿no? Que prácticamente ya en nuestros tiempos ya son casi obsoletos por el avance de la tecnología. Otros son los electromagnéticos o de hierro móvil, ¿no? Y estos están formados por una bobina con un interior constituido por dos núcleos de material ferromagnético, eh, un fijo y otro móvil, ¿no? Este último está conectado a la aguja indicadora que va a señalar, y están usados generalmente en los amperímetros, voltímetros, ¿no? De corriente continua como alterna también, ¿no? Y es más frecuente, ¿no? Que encontrarnos con uno de ellos. Bueno, otros son los de inducción. Están formados por electroimanes atravesados por una corriente alterna que da lugar a un campo magnético variable, ¿no? Deteniendo la aguja en una determinada posición de la escala, ¿no? que pueda alcanzar. Y se usan en los amperímetros, voltímetros de corriente alterna, también es frecuente. De igual manera también tenemos los electrotérmicos, ¿no? Que se basan en el efecto Joule, el calor, ¿no?
y actualmente se utilizan láminas bimetálicas, ¿no? Que al pasar una corriente eléctrica, el metal se va alargando, ¿no? Y transmitiendo el movimiento de la aguja, ¿no? Obteniendo así una medición indicada que también usan corriente, bueno, que usan corriente continua como alterna, ¿no? Generalmente es poco usado, ¿no? Porque ya usamos todo lo tecnológico, ¿no? Lo eléctrico, ¿no? Y también tenemos entre los instrumentos analógicos para medir la tensión y la corriente eléctrica, tenemos el voltímetro, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos, ¿no? En nuestros hogares un voltímetro, ¿no? De este tipo, ¿no? Que es un instrumento que sirve para medir también la diferencia de la potencia, el voltaje, la fuerza motriz, ¿no? Que al caso da esto igual a la tensión eléctrica, ¿no? Entre dos puntos de un circuito eléctrico. Como podemos ver en la imagen, tenemos un voltímetro marca Saiwa, ¿no? Bueno, en mi caso, sí, en mi hogar de pequeño, mi padre tenía uno de esos, ¿no? Y de pequeño uno se pregunta cómo se usa, ¿no? Pero ya estudiando mecánica eléctrica, ya uno va conociendo, ¿no? El proceso de su uso para qué también. Eh, de igual manera también hay sus tipos, es analógico, digital, ¿no? Como todos, vectorial y electromagnético también, ¿no? Bueno, también nos tenemos que hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo está constituido internamente, ¿no? El voltímetro? Nos dice que dentro poseen unas bobinas con hilo muy fino de muchas espiras, ¿no? O sea, vueltas, a fin de que a un contacto con una corriente eléctrica de baja intensidad, el aparato cuente con la fuerza necesaria para mover la aguja. ¿Y cómo lo usamos, no? Aquí podemos ver una imagen en donde se está midiendo, ¿no? La resistencia, ¿no? Dentro del circuito. Bueno, luego también pues, tenemos que saber que el voltímetro analógico es un voltímetro, bueno, es un dispositivo que mide y presenta valor medio del voltaje, ¿no? Mediante el valor medio del voltaje, ¿no? Mediante una aguja, lo que hablamos hace un rato, y ubica en el número de fracción el valor presentado en el papel de indicación, prácticamente la medida, ¿no? que alcanza nuestra medición que vayamos a hacer. Y el multímetro digital es de características diferentes porque ya no usa una aguja, sino una pantalla, en este caso. Eh, bueno, el siguiente vendría a ser el amperímetro. Bueno, el amperímetro es un instrumento que nos sirve para medir la intensidad de la corriente que está circulando por un circuito eléctrico. Entre las unidades del amper tenemos al microamperio, ¿no? Que está calibrado en millonésimas de amperio, y miliamperímetro, ¿no? Que en milésimas del amperio. Estos dos se encuentran en circuitos electrónicos, ¿no? Donde la corriente debe ser muy pequeña para no dañar los componentes electrónicos, ¿no? Más que todo, a veces cuando empezamos no sabemos, ¿no? Qué medida poner en nuestro instrumento de medición, y cometemos el error de conectar en un lugar donde no debemos, ¿no? Con el valor que no debemos, y que sobrepasa, ¿no? El número donde está puesto el instrumento, ¿no?
Y al sobrepasar esa medición, hacemos que el instrumento pueda quemarse o pueda dañarse, ¿no? Poco a poco, ¿no? Bueno, también nos preguntamos, ¿no? También cómo está constituido internamente. Este, un galvanómetro, un instrumento para detectar pequeñas cantidades de corriente, con una resistencia en paralelo llamada shunt, disponiendo de una gama de resistencia, ¿no? O sea, en su interior también tiene resistencia. Eh, Podemos ver aquí en la imagen cómo podemos usar el galvanómetro, ¿no? Colocamos el instrumento en serie, ¿no? No en paralelo como en el voltímetro, ¿no? Podemos ver para poder cerrar el circuito y pueda hacer la medición. Luego vamos a hablar sobre el amperímetro analógico, ¿no? Que mide a través del desplazamiento de la aguja, como ya lo vimos, que está sujeta a un eje, ¿no? Para su movimiento. Y este movimiento se ejecuta a través de un embobinado, que es el que recibe el voltaje acompañado de su potencia, que es el amper. Dependiendo el amper, la hoja se desplaza más, ¿no? Y también el amperímetro digital, que al momento de medir la señal entra el instrumento y un conversor analógico digital procesa la lectura de lo converso y es leída por un microprocesador, y el microprocesador es el que realiza los cálculos, ¿no? Para presentar en un display o en una pantallita numéricamente, ¿no? El valor de la corriente eléctrica, ¿no? que circula. Como podemos ver, aquí tenemos la pantalla de un analógico y la pantalla de un perímetro digital. Bueno, también, como ya hemos hablado del amperímetro térmico, aquí tenemos una imagen, ¿no? Del amperímetro térmico este, que es afecto, ¿no? Por el efecto Joule, ¿no? Afectado por el calor que produce la corriente, ¿no? Al pasar por un conductor eléctrico. Y ahí podemos tener nuestra aguja que va a medir también, ¿no? Bueno, también tenemos que hablar sobre la pinza amperimétrica, que más que todo es una tenaza, ¿no? Así como los ganchos, que al apretar se retrae o se cierra automáticamente, como las tenazas de las máquinas de soldar, algo similar, pero en este caso es, es útil, ¿no? Porque a mí instantáneamente la intensidad de la corriente alterna, la corriente continua, sin abrir o interrumpir el circuito, ¿no? O sea, sin necesidad de agarrar el cable, pelar el cable y poner las pinzas, ¿no? al circuito o a los cables, ¿no? No, simplemente abrimos la tenaza del- de la pinza perimétrica, ponemos en el medio el cable con la corriente y ya nuestra pinza perimétrica nos estaría mostrando ya el valor de la corriente que estaría por ahí, ¿no? Bueno, también miden, ¿no? la corriente alterna y también la corriente continua, ¿no? Bueno, eh, tenemos que también hablar de los instrumentos digitales. No, más que todo estamos en unos en los años donde la tecnología está por todo lado, ¿no? Y a bajo precio, a comparación de años anteriores, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta podemos encontrar
voltímetros o cualquier instrumento digital, sea de la marca que sea, pero generalmente es chino, económicos, ¿no? Y prácticamente de varios precios para poder adquirirlo, ¿no? Y eso nos demuestra de que la tecnología está llegando, ¿no? Está llegando a los lugares donde antes no había. Y los instrumentos digitales, ¿no? Generalmente se caracterizan, ¿no? Por la medición que hacemos, la muestran, ¿no? Por sus pantallas, ¿no? Directamente en las pantallas, ¿no? Y el cálculo del valor o sea, que mide en sí, la realiza procedimientos electrónicos, ¿no? Y prácticamente nos la muestran pues en la pantalla o en el cristal de la pantalla, sea LED o sea de cualquier otro tipo de pantalla, ¿no? También eh, un ejemplo, ¿no? Es el tester o el multímetro, ¿no? El que todos tenemos en casa, ¿no? Algunos tenemos digitales, ¿no? También se llama polímetro y es un instrumento eléctrico portátil también, ¿no? Para medir directamente magnitudes eléctricas activas, ¿no? Como la corriente eléctrica, potencial, tensiones, ¿no? Como resistencias también, ¿no? Medidas que pueden realizarse para corriente continua como alterna. Tiene varios márgenes de medida. Los hay también en analógicos, en digitales, y la función es la misma prácticamente, no hay multímetros especiales que miden diferentes variables, ¿no? Como temperatura, capacitancia, frecuencia, entre otras características más, ¿no? Y bueno, tenemos aquí lo básico, ¿no? De un voltímetro, ¿no? Que es el apagado, el display o pantalla, la zona de tensión alterna, la zona de corriente continua, de la clavija que es hasta los 10 amperios, la clavija de ohmios, ¿no? Miliamperios, voltios, la clavija de masa, la resistencia, ¿no? También para el lado que tenemos que poner aquí para la resistencia, nos señala también la perilla en la cual la que marca en qué lugar vamos a poner o con qué tipo de condición vamos a trabajar, y también la tensión continua, ¿no? Eh, También, ¿qué es lo que lo mantiene encendido? Generalmente antes, si no me equivoco, en los voltímetros antiguos analógicos se usaban dos pilas, ¿no? Dos pilas, hasta tres pilas, hasta cuatro a seis pilas, AA, ¿no? Pero en este caso, en los digitales, simplemente con una batería de 9 voltios, ¿no? Se hace más portátil, ¿no? Y te dura un poco más. ¿Cómo conectamos las puntas o clavijas de prueba, ¿no? de los voltímetros, ¿no? La clavija de voltios o amperios la colocamos en donde están voltios y amperios, aquí, voltios y miliamperios, ¿no? Y la clavija de masa es la común o la de tierra, ¿no? Que generalmente es de color negro, y la de voltaje o amperaje es la de color rojo. Y lo principal también es que tenemos que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque si no conocemos el valor a medir, para no correr el riesgo, ¿no? de quemar el multímetro, debemos elegir la escala máxima y realizar la medición. Luego, si esta escala es grande o nos permite obtener la precisión deseada, elegiremos otra menor y así sucesivamente.
¿Para qué? Para evitar dañar el instrumento o quemarlo. Bueno, también tenemos al osciloscopio, que nos dice que es un instrumento de medición electrónica para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. También, ¿qué podemos hacer con un osciloscopio? La pregunta es que nos hacemos, ¿no? Podemos determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal, ¿no? Determinar indirectamente la frecuencia de una señal, determinar qué parte de la señal es corriente continua y cuál es corriente alterna. Localizar averías en un circuito, también lo podemos hacer. Medir la fase entre dos señales y determinar qué parte de la señal es ruido y cómo varía ese ruido en el tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de osciloscopios existen, ¿no? Los equipos electrónicos, como sabemos, ¿no? Se dividen en analógicos y digitales. Los primeros trabajan con variables continuas. Entre las ventajas que se dicen, ¿no? Que es preferible cuando es prioritario visualizar, mientras que los segundos lo hacen con variables discretas. Y la ventaja es que son utilizados cuando se desea visualizar y estudiar eventos no repetitivos. Un ejemplo que podemos diferenciar de estos tipos de osciloscopios sería un tocadiscos, un equipo analógico, ¿no? Y un compact disc, ¿no? Que es un equipo digital. Algo así más o menos es la definición que nos dan. Y otra pregunta también es, ¿qué tipo de onda puede mostrar un osciloscopio? Bueno, en primer lugar son las ondas senoidales, ¿no? Que es que representa el valor de la tensión de la corriente alterna, ¿no? Es a través de un tiempo continuo variante, ¿no? En un par de ejes cartesianos marcados en una amplitud y tiempo, ¿no? Y como podemos ver, ¿no? La onda senoidal. Bueno, ¿qué otra onda más? Las ondas cuadradas y rectangulares. Como vemos en la imagen, ahí vemos la onda cuadrada y la onda rectangular. Las ondas cuadradas son básicamente ondas que pasan de un estado a otro de tensión a intervalos regulares de un tiempo muy reducido. Estas se diferencian de las cuadradas en de no tener iguales intervalos, en los que la tensión permanece a nivel alto. También tenemos las ondas triangulares o en diente de sierra. Estas ondas más bien se producen en circuitos diseñados para controlar voltajes, ¿no? Lineales. Bueno, como un par de ejemplos sería el barrido horizontal y vertical de una televisión, ¿no? O el barrido horizontal de un osciloscopio analógico. Como podemos ver, ahí está la onda triangular, ¿no? La vemos. Como podemos verla aquí, ¿no? Otra son los pulsos y los flancos. Un flanco es un escalón de una señal transitoria, como podemos ver aquí. Un escalón, ¿no? De una señal. Que solo se presenta una vez e indica cambio repentino en el voltaje, ¿no? Por ejemplo, cuando conectamos un interruptor a la alimentación, ya ahí ya daría un flanco. Y también tenemos el pulso, ¿no? Que es una señal transitoria que, al igual que el flanco, se presenta solo una vez y representa un bit de información
atravesando un circuito de un ordenador digital o un pequeño defecto de un circuito como podría ser un falso contacto momentáneo. Como podemos ver aquí está el flanco, ¿no? Como lo podemos ver en la imagen. Bueno, eso sería todo y gracias por ver el video y buenas noches.